¿Qué tal? En esta ocasión vamos a resolver este problema de estática que establece lo siguiente. En C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Muy bien, entonces como se observa en el planteamiento, aquí viene un cable de A a C y otro cable de B a C, se amarran en el punto C y se les coloca una carga de 1.98 kilonewtons. De manera que lo que va a ocurrir es que aquí se va a generar una tensión que va en este sentido, una tensión sobre el cable AC, que va a soportar pues esta carga junto con la otra tensión que se desarrolla en el cable BC. Entonces, bueno, partimos de que este sistema se encuentra en equilibrio, de manera que si el sistema se encuentra en equilibrio, pues la condición de equilibrio es que la suma de fuerzas totales alrededor del punto C pues sea cero. Esto implica que la suma de fuerzas en Y es cero y que la suma de fuerzas en X es cero. En este caso en particular, ya que el peso viene en una vertical hacia abajo y se ha cargado con 1.98 kilonewtons, entonces pues esta fuerza en Y va a estar soportada por los componentes Y de las tensiones. Recordar que los componentes Y pues son los componentes verticales, digamos, esta tensión AC va a tener un componente horizontal que viene hacia acá y un componente vertical que viene hacia acá. Este componente vertical y este componente vertical pues deberían sumar 1.98 kilonewtons, que es lo que se va a plantear en esta ecuación. La suma de fuerzas en Y, que sería el componente Y de la tensión AC, este vendría por aquí, y el componente Y de la tensión BC, que sería este que está por acá. Si la sumamos y luego le restamos los 1.98 kilonewtons, pues nos debe dar cero. ¿Por qué? Pues porque están en equilibrio en Y. Para el caso de X, pues no existe una carga en X o una fuerza que esté actuando en X. En realidad aquí lo que va a estar actuando es la tensión que genera este cable en el eje X hacia la izquierda y la tensión que genera el cable BC hacia la derecha. Entonces, para este otro caso, en la suma de fuerzas en X, tenemos la componente X de la tensión AC más la componente X de la tensión BC, pues van a sumar cero. En este caso, pues la componente X de AC es negativa y la de BC es positiva porque una va hacia la izquierda y la otra va hacia la derecha. Bueno, si nosotros observamos estas dos ecuaciones, pues son los componentes Y y los componentes X de las dos tensiones. Sin embargo, pues podríamos escribir cada una de ellas en términos de la tensión AC y BC, y entonces eso nos llevaría a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es lo que vamos a hacer. Y para lograrlo, lo que vamos a hacer es utilizar la información que nos da el problema de forma gráfica. Aquí nos está diciendo cuál es la distribución geométrica que existe en este arreglo y entonces a partir de la parte geométrica nosotros podemos determinar el ángulo al cual se ha colocado esta tensión y al cual se coloca esta otra tensión para así poder conocer los componentes. Y bueno, así se va a resolver este problema. Bueno, procedamos entonces en principio a determinar los ángulos con base en las medidas que se proporcionan. Lo primero que observamos aquí es un triángulo rectángulo para la tensión AC. De aquí a acá mide 4.8 como nos lo indican y de aquí a acá como nos están diciendo que aquí hay una altura de 2 metros, entonces si acá es 3.4 metros, la altura neta de este triángulo sería 1.4 y del otro lado y la altura es un poquito más, es 3.6, entonces quedaría en 1.6 y la distancia horizontal sería 3 metros. Como tenemos estos dos lados para cada triángulo, pues podemos determinar los ángulos de inclinación. Con la función tangente sería muy sencillo, con el cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces decimos, la tangente del ángulo AC, que sería este ángulo que está aquí, será igual a 1.4 cateto opuesto entre 4.8, que es el cateto adyacente. Despejamos el ángulo como el arco tangente de 1.4 entre 4.8 y descubrimos o calculamos que este ángulo es de 16.26 grados, este que observamos aquí.
Mientras que en el otro caso, pues vamos a algo similar, tangente del ángulo BC, el ángulo BC le vamos a llamar a este, sería cateto opuesto 1.6 entre hipotenusa que mide, perdón, entre cateto adyacente que mide 3. Otra vez despejamos con el arco tangente y nos da 28.07. Entonces este ángulo mide 16.26 y este ángulo mide 28.07. Con estos ángulos ya podemos hacer el balance de componentes para que queden solo en función de las tensiones. Vamos a hacerlo enseguida. Entonces esta es la información que ya tenemos. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, el componente Y de la tensión AC, que es el componente que está aquí vertical. Este pues va a tener una medida de la magnitud de la tensión multiplicado por el seno de 16.26 grados. ¿Por qué por seno? Porque para esta tensión la componente vertical se encuentra en el cateto opuesto. Y si se encuentra en el cateto opuesto, diríamos que cateto opuesto entre hipotenusa es seno. De manera que, reitero, la componente Y es la tensión por seno de 16.26 grados. En el otro caso ocurre lo mismo, como es el componente vertical y tenemos ahora el ángulo de inclinación, entonces el seno de este ángulo sería igual a la componente vertical entre la hipotenusa. Dicho de otra forma, la componente vertical es la tensión BC por el seno de 28.07 grados. Como ya tenemos, ahora sí, estos son valores conocidos que podemos calcular en una calculadora sencilla, pues podemos hacer el balance, ¿cierto? Aquí sabemos que la componente Y de la tensión AC más la componente Y de la tensión BC menos 1.98 kilonewtons debe ser igual a 0 porque se encuentran en equilibrio. Entonces, bueno, pues esta primer componente, aquí nada más repetí la ecuación despejando el 1.98 kilonewtons al otro lado. Y bueno, nos queda entonces la tensión AC por seno de 16.26 grados, que sería 0.28. Esto lo calculamos en una calculadora sencilla, reitero. Entonces nos quedaría 0.28 por la tensión AC y este seno de 28.07, que es para el componente Y de BC, nos da 0.47 multiplicado por la tensión BC, nos tiene que dar igual a 1.98. Aquí nada más omití las unidades para que no se observe muy amontonado. Bueno, y en el caso de las componentes X, la componente X de la tensión AC sería multiplicando por coseno porque alude al cateto adyacente y no al cateto opuesto. Entonces aquí sería tensión AC por coseno del ángulo, del mismo ángulo, y acá tensión BC por el coseno del mismo, del ángulo respectivo, 28.07. En este caso, pues del balance sabemos que la suma de los componentes X debe ser 0 porque no hay otra fuerza. Y como dijimos originalmente, bueno, el componente X de la tensión AC es negativo, entonces aquí ya lo vamos a poner negativo. El coseno de 16.26 grados es 0.96, el negativo lo hemos colocado nosotros. Y el coseno de 28.07 es 0.88 multiplicado por la tensión BC igual a 0. Entonces, en este momento podemos observar aquí que en esta ecuación nuestras incógnitas son las tensiones AC y BC y en esta otra también las tensiones AC y BC, de manera que pues hemos llegado al sistema 2x2 que habíamos comentado en un principio. Este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se puede resolver por el método que ustedes quieran y van a obtener que la componente o la tensión, perdón, la tensión AC es de 2.5 kilonewtons y la tensión BC es de 1.7 kilonewtons. Y bueno, si hacemos una pequeña recapitulación de la solución del problema, lo primero que hicimos, bueno, fue plantear la condición de equilibrio, los balances para la suma de fuerzas en Y, la suma de fuerzas en X y después utilizamos la geometría que nos proporciona el problema para determinar los ángulos y así expresar las tensiones, más bien los componentes de las tensiones en términos de las tensiones. Aquí está la componente Y de AC, Y de BC, X de AC y X de BC y cada una de ellas
pues depende de las tensiones tal cuales. Una vez que llegamos a ese balance, obtuvimos la ecuación de dos ecuaciones con dos, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y pudimos obtener lo que se solicita, la tensión en el cable AC y la tensión en el cable BC.